Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo me les va? Vamos a continuar con la lista de reproducción de los textos escritos y el día de hoy vamos a trabajar el texto argumentativo. Quiero empezar diciendo que el texto argumentativo es muy diferente a los textos narrativos y quiero sugerir que vayan a este video que habla sobre 3 tipos de estructuras de texto. Y voy a resumir así en un minuto. Hay 3 tipos de estructuras de texto que básicamente tienen que ver con la producción del pensamiento y la intención comunicativa. El texto que narra desde la imaginación y el propósito es recrear a otros. El texto que describe o narra desde la realidad y el propósito y la intención es informar. Y el texto argumentativo, que es el tema del día de hoy. Cuando hablamos de textos argumentativos, hablamos de un texto en donde prevalece la argumentación. Eso parece como reiterativo y como que no tiene ni lógica, pero sí. Y para eso tenemos que decir entonces qué es la argumentación. La argumentación es esa capacidad que tenemos cada uno de manera individual de pensar sobre algo. En ese pensar, la argumentación se evidencia cuando somos capaces de emitir nuestro propio pensamiento. La argumentación se da cuando estamos en la capacidad de identificar una problematización de un tema, realidad o asunto y somos capaces de emitir un pensamiento frente a esa problematización. La argumentación es cuando dejamos ver lo que pensamos de manera autónoma y auténtica. Hago énfasis nuestra autónoma y auténtica porque lo que pensamos de manera individual es lo que nos hace únicos e irrepetibles y es lo que hace que los argumentos que emitimos de un tema determinado del cual muchos han hablado sea auténtico e irrepetible y sea un texto diferente, completamente diferente. Entonces, la argumentación es un acto propio del pensamiento de cada persona. No es reproducir lo que otros dijeron, sino es decir lo que cada uno de nosotros piensa sobre un tema determinado. La argumentación es un compromiso, porque cuando dejamos ver nuestro pensamiento en un texto escrito, sencillamente estamos dejando ver lo que somos. Cuando escribimos nuestro pensamiento, dejamos ver todo ese acervo cultural que es propio de un ser humano y se evidencia allí, en la calidad del argumento, en la claridad del pensamiento, en el peso de lo que dice. Cuando argumentamos, dejamos ver quiénes somos en nuestros valores, qué es lo que aprobamos o desaprobamos, cuál es nuestra mirada desde los conflictos humanos, sociales, políticos, culturales. El primer aspecto que debemos tener en cuenta cuando elaboramos un texto escrito es el tema. Parece mentira, pero allí empieza la dificultad cuando no tenemos claro la importancia de definir claramente el tema. Y les voy a narrar una realidad. Nos ponen a elaborar un texto argumentativo para dentro de 3 días, un ensayo quizás. Y entonces nos devanamos los sesos pensando, quiero hacer algo muy original, quiero hacer algo muy auténtico, quiero hacer algo novedoso. Con los estudiantes sucede lo mismo. Uno le pregunta a los chicos, bueno, ¿cómo van con el texto escrito? No, profe, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que yo quiero escribir un tema del que nadie haya escrito. Yo quiero escribir un tema muy original. Ese es el contexto. Y yo le respondo a eso. No existe un tema como tal.
No existe el tema del que nadie haya hablado y les voy a contestar por qué. Imagínense cuántos temas están abordados en los millones de hojas, de los cientos de millones de libros que están en los estantes de los millones de bibliotecas que hay en el mundo. Todos los temas están tratados, esos temas que nosotros sabemos, esos temas que nos gustaría tratar, esos temas que ni siquiera nos imaginamos que existen. De esos temas están llenos las bibliotecas. Por eso no debemos devanarnos los sesos pensando en ese tema original, único, auténtico, autónomo, novedoso, del que nadie ha escrito, porque no existe. Y yo sé que están pensando allí. Entonces, profe, ¿para qué escribimos si ya todo está escrito? Ah, claro, yo les respondo. Todo estará escrito y cientos de miles de personas habrán dicho muchas cosas, pero lo que usted va a decir en su texto argumentativo de un tema determinado, pues solamente usted lo dice, no lo dice nadie más. Y eso lo hace un texto auténtico, eso lo hace un texto autónomo y eso lo hace un texto diferente. Por eso el mundo de la escritura es maravilloso. Nunca acaba, nunca termina, nunca es suficiente. Pasa el tiempo, pasan las décadas, pasan los siglos y seguirán escribiendo sobre temas que ya han escrito. Esos pensamientos que tenemos cada uno de nosotros hace que los temas sean realmente originarios, autónomos y auténticamente diferentes. Desde esa perspectiva tenemos claro entonces que debemos seleccionar un tema del cual tengamos un dominio absoluto, tengamos un acervo que nos permite hablar con solvencia de ese tema. Tenemos que seleccionar ese tema que además de que sabemos hablar de él, nos gusta hablar de él, porque nos encanta todo lo que sabemos. Bueno, y en caso de que sea una tarea y no tengamos mucha solvencia, entonces nos exigen de esta manera ir a muchas fuentes para tener todo el contexto y poder hablar con un lenguaje apropiado, con un metalenguaje adecuado, que le dé una calidad al texto y que lo suba a un nivel académico. Teniendo en cuenta que el tema es lo más importante, hay una sugerencia que quiero que tengamos en cuenta. No prendamos el computador, no pongamos la página en Word en blanco y empecemos sobre qué voy a escribir. La justicia, no, todo el mundo ha escrito de la justicia. Sobre el amor, pero el amor, ¿qué tal? Todo el mundo, el amor, no. ¿De qué voy a escribir? No, porque esa hoja en blanco allá empieza así a titilar y eso crea estrés. Entonces no estoy produciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, ese computador está prendido hace rato, no produzco nada, no me sale nada y sencillamente pues es que no tiene lo más importante, que es el tema. El resto viene y se llama la planeación de ese tema. Pero no podemos hacer la planeación hasta tanto no tengamos el tema en el cual nos vamos a parar para esgrimir nuestro pensamiento. No queda más sino decirle bienvenido a este mundo escritor, que es un mundo en el cual nos tenemos que adentrar lentamente, con todas las fallas que podamos tener, para ir fortaleciéndonos en esa producción de texto escrito e ir conquistándolo, porque todos somos capaces de hacerlo, todos podemos escribir, absolutamente todos. Decirles una vez más, muchas gracias por estar aquí en este canal. Yo sé que este video fue de mucha ayuda. Dele like y no olvide suscribirse a mi canal, porque es mejor que hablemos con Magdalena, porque al momento de que abordamos los temas aquí,
se hacen muy sencillos. Yo sé. Chao.